Ya un segundito acá. Dios mío, sí, ya empezó a demorarse. Ay, Dios mío, ya un segundito. Bueno, vamos a trabajar acá. Ay, santo Dios, déjese trabajar. Un segundito. Algunos me colocaron los correos y los escribieron mal, entonces me rebotó no me lo permite enviar, pero bueno. A ver, ustedes están acá abajo. Ay, santo Dios, ¿dónde aparece? Un segundo, por favor. Bueno, ya voy a revisar. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y cómo les ha ido? ¿Cómo van con las demás asignaturas? ¿Bien? Bien, profe, ahí, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Disculpe otra vez, insisto, la señorita Lazo, ¿saben algo de ella? Por ahí se comunicó hoy, profe, a una clase de biología. Dígale que se tiene que comunicar con el profesor Gregorio de Bioquímica y creo que con todos los maestros porque estamos a la deriva y no sabemos nada de ella. ¿Será que hoy se conecta la ¿Quién señorita sabe, Lazo? profe? Porque no sabemos y pues les voy recordando que esto va hasta el 30 de mayo, creo. 30 de mayo, sí. Va estas clases. Entonces ya nos quedan como, creo que cuatro o cinco clases nos quedan más o menos. Entonces, pues sí es importante que la señorita se conecte porque ¿cómo voy a hacer para poderle justificar su nota? No se llama, no se comunica conmigo. Sí sería importante que ustedes que están con ella, pues, o tienen contacto con ella, pues infórmenle nuevamente, comuníquenle, que por favor se ponga al día porque la necesitamos urgentemente en esta situación. Bueno, vamos a ver. Ay, carajo, no. A ver, déjenme trabajar. Ay, Dios mío. Listo, ya vamos a entrar. Ya vamos a entrar. Bueno, Profe, una preguntita. creo que me han entregado como 20 y algo, me han entregado, creo. Me han entregado el taller, 20 y algo. Entonces ya vamos a chismosear a ver cómo es la situación acá. Un segundito. A ver. 21 se han entregado nada más. Entonces, ya les voy a mostrar. Ajá. ¿Ya están viendo? Sí. ¿Ya están viendo la información? Sí. Profe, está cargando. Bueno, ok. Profe. Está regularcito el internet. Hoy sí por gobernantes tenentes. El internet por todo lado. Ah, chica, toca por este lado. La cagamos. Listo ya, profe, ya lo estamos viendo. Entonces, Estamos gráficas ahí. todos estos son estos son los que no me han entregado. Vean, los que aparecen acá. Se supone que estos no me lo han entregado, vean. Profe, yo lo envié ayer, qué pena. Espérate, entonces revisamos acá. Espérate, no se me acelere Yo tanto. también lo entregué ayer, profe. Ya un segundo. Espérese un segundito, cuadramos esto acá. Estos son los que he revisado hasta el momento. Entonces, Sí, profe, yo ahí aparezco y usted me ha Profe, puesto en la lista de que no lo había entregado. ya voy para allá un segundito. Holguín.
afanen, no se aceleren. Entonces, por ejemplo, Dana Ñañez, ahí está, ella me lo entregó, vean. Ahí está. ¿Listo? Ahí les voy pasando. María Barrios, Sí, señor. Aguilera, Angie Silva, Erika Infante, Eder Forero, Camilo 1975, ¿quién es? Ahí ya sabrá. Listo. Holguín Fabián, Sebastián. Estos no Listo, los he profe. evaluado. Esto no los he evaluado. ¿Listo? Santiago González, Cristian Mayorga, Listo, Santiago profe. González volvió y lo escribió, volvió y envió 2 veces, o sea, no 21 sino 20. Eibar, Paula, Quintero, Nico Pérez, Miguel Ruiz, Juan Pablo Balaguera, y Sí, señor. Alejo, y Brian Ovalle, y Cristiano Valle. Ellos son, o sea, somos, ¿cuánto es que somos nosotros acá? Ya les digo cuánto es que somos. Somos 26, hay que sacar a uno, 26, o sea, seríamos 25. Quiere decir que nos hace falta 5 estudiantes. Entonces la pregunta es, de esos estudiantes, ¿hay alguien aquí en la sala que diga, profe, yo todavía no lo he enviado? ¿Alguien ahí está? ¿En la sala? ¿Que diga? ¿Hay alguien en la sala? Diga, profe, yo no lo he entregado todavía. Es que si no, entonces, pues, para cerrar la respuesta y ya no acepto más. Entonces, aquí ya, por más que usted intenta, no deja responder. Entonces, es para mirar a ver qué solución le damos. ¿Hay alguien? O sea, todos Que los falta por que entregar, estamos en esta diga sala de lo una entregaron. vez. ¿Cómo? Yo falto. Falta usted, mijo. Entonces, Yo falto, profe. listo, perfecto, papi. No se queden callados porque es que la idea no es aquí acribillar ni nada, sino, bueno, pongámonos las pilas, hermano, porque es que acuérdense que yo tengo que sacar buenas notas y pues yo tengo mi objetivo de poder superar esta vaina lo más rápido posible. Entonces, en el transcurso de la tarde yo se la dejo abierta hasta las 6 de la tarde. O sea, ustedes ingresan y me tienen que llenar eso, los otros que faltan ahí, porque es que tan solo vuelvo y le repito, son 20 porque allí un estudiante que repitió la prueba, o sea, la hizo 2 veces. Entonces Profe, solamente son 20 y faltan 5. Señor. profe, fui yo. Lo que pasa, Bueno, profe, es que no importa. yo la estaba haciendo, no sé, y se me apagó el teléfono, se me descargó. Bueno, Quién bueno, sabe si de pronto se no importa. enfría o qué, pero yo sí Por la envié ejemplo, completa. acá en el caso, por ejemplo, espere, yo busco aquí a alguien que ya que le haya publicado. Un segundito. Alguien que le haya publicado. Es que estamos. Ay, son puros. 9, 8. Acá. ¿Está Fabián Holguín? Fabián Holguín Sí, está. señor, profe. Bueno, listo, Sí, sí. Fabián. Usted le aparecieron los resultados así, ¿cierto? Usted le apareció 5 de 9. No me vaya a asustar porque yo le coloqué aquí la nota, ¿verdad? Aquí aparece. Entonces, ustedes se tienen que fijar en Ah, eso listo, profe. para que no se me preocupen. Entonces, yo les coloqué pues un comentario pequeño a cada uno de ustedes, pues estoy viendo que tienen la razón en ciertos argumentos que manejan. Aquí aparecen todos los argumentos que se trabajaron. ¿Listo? Entonces, por eso le colocaba, Listo, profe. porque como si sigo lo que la plataforma me invita, pues él me invita a colocarle a usted nota de 9. Y pues lógicamente a usted no le puedo colocar 9 puntos. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, sí. por eso le coloco aquí 5. ¿Listo? Ahí les estoy colocando la notica. Yo les voy publicando todo, Listo, pero profe. tengan presente que si este correo está mal escrito, pues él me lo rebota. Me lo rebota. Por eso les está llegando el correo a ustedes. O sea, les llega la información diferente a ustedes. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo quiero publicarla, ya le publiqué la puntuación a esta hora, el 12 de mayo a las 11:52. Le publiqué la información. Oye, ¿Listo? Entonces, hoy le publiqué esa información a Listo, profe. Fabián Holguín. Gracias. Entonces, los otros me tienen paciencia. Hoy voy a camellarle a tratar de sacar todo, pero por favor, que aquí tengo que ver un número que es 26.
para que esté tranquilo y poderles decir todo el mundo ya tiene su nota y podemos ir corrigiendo eso. ¿Listo? Bueno, entonces, volvemos acá y vamos a empezar a trabajar con lo que veníamos camellando la vez pasada. ¿Listo? Entonces, íbamos acá, entramos acá. Listo. Entonces, por favor, me dicen si ya cargó la página para que ustedes puedan trabajar. ¿Listo? ¿Ya les cargó? ¿Ya les cargó o no les cargó? Sí, profe, ya me cargo. Sí, profesor, ya. Listo, perfecto. Antes de, bueno, sigamos acá. La clase pasada estábamos viendo aminoácidos y proteínas. Estos temas son un poquito más fáciles que carbohidratos. Carbohidratos es más complejito en cuanto a la terminología, pero uno aprende ya carbohidratos y de ahí para allá eso sale en parboliones, porque la terminología es la misma. ¿Sí? Entonces se trabaja de la misma manera. Les recuerdo que aquí lo que hicimos fue trabajar lo de ¿qué? Lo de los términos, lo de definir lo que es términos de macromolécula, de poderlo relacionar con las imágenes, hicimos todo el ejercicio. Aquí vimos es dónde aparecen esos aminoácidos o qué papel desempeñan en cuanto a sus funciones, que hablábamos que constituyen el soporte físico del cuerpo. Ahí concluíamos que los carbohidratos también hacen parte, entonces ellos hacen parejas, hacen conjuntos, que allí hablamos de polimoléculas, o sea, cuando uno piensa que solamente las proteínas trabajan solas y solas, no, a veces ellos hacen conjugaciones con los carbohidratos y forman carboproteínas. Entonces son funcionales también. Entonces en el metabolismo, aquí también deducíamos que cada vez que hablamos de metabolismo hablamos de todo el proceso interno de la célula, que sirven como hormonas también trabajábamos, hicimos la discusión. Trabajábamos también que son portadores de vitaminas, que son portadores de oxígeno y dióxido de carbono, o sea, sus estructuras, arman estructuras que les permite poder organizar eso, que trabajan como enzimas, las definimos cada uno. Aquí trabajábamos para poder identificar su estructura, entonces este era el común y por eso decíamos que por eso se llamaba aminoácido, por la estructura amino y por la estructura ácida, que son grupos funcionales que se identifican en la química orgánica. También llegábamos acá y empezábamos a trabajar sobre la identidad del grupo R, que era esta estructura y ese es el que identifica cada aminoácido. Entonces aquí teníamos el ejercicio, aquí sabíamos que estos eran ópticamente activos, porque estos eran levógiros, o sea que eran enantiómeros, que también esos términos se aplican en las proteínas como se aplican en los carbohidratos. También veníamos acá de la nomenclatura y yo les dije pues simplemente trabajar sobre la terminación, que la terminación de los aminoácidos es INA, entonces usted ya lo va a excepción de algunos. Luego empezamos a trabajar sobre la clasificación y que la clasificación lo determinaba el grupo funcional R y que existían aminoácidos neutros, ácidos y básicos. Luego veníamos acá y acá los lográbamos identificar, y entonces hacíamos el ejercicio, qué ejercicio usted puede identificar, qué puede ser usted ahí. Luego pegábamos el brinco acá, llegábamos hasta acá, y aquí encontramos que de acuerdo con los requerimientos nutricionales aparecían los esenciales y los no esenciales, o sea, de acuerdo a lo que necesita el ser humano, pues entonces hay unos que son esenciales y otros que no los necesitamos. Hay unos que nosotros somos capaces de producirlos, hay otros que necesitamos consumirlos. Entonces, la importancia de esos aminoácidos, porque usted ya sabe que cumple unas funciones específicas. Y luego llegábamos hasta por acá, que era empezar ya a identificarlos. Hasta ahí vamos, ¿correcto? ¿Sí estamos correctos? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces empezamos. Ahorita vamos a hablar de las propiedades físicas. Entonces, todos los aminoácidos son sólidos cristalinos iónicos. Entonces uno tiene que aprender. No se aprendan esa vaina de memoria, sino que aprendan a descomponerlos. Si son sólidos, pues sus estructuras moleculares, o sea, sus moléculas están muy pegaditas. Si son cristalinos, quiere decir que ellos pueden ser muy duros, pero muy frágiles. Hay esos términos hay que entenderlos, hay que comprenderlos. ¿Qué significa ser muy duros?
Ellos son capaces de rayar a otros, pero se rompen con una facilidad, se parten con una facilidad muy grande. Y son iónicos en el sentido de que sus parejas o sus composiciones muy marcadas potencialmente, o sea, tiene una carga positiva muy fuerte, como también tiene una carga negativa demasiado fuerte. Entonces, por eso se dicen que son sólidos cristalinos iónicos. Sus puntos de fusión, que ustedes ya saben cómo se define fusión, que es el paso de sólido a líquido, son más altos que los correspondientes a moléculas orgánicas de peso molecular semejante. O sea, hace que ellos, para poderse descomponer o para pasar de sólidos a líquidos, necesitamos aplicarle un poco más de energía. Por eso, cuando consumimos energía, pues tenemos que solubilizar esa proteína. ¿Y con qué la solubilizamos? ¿Con qué solubilizamos la proteína que estamos ingiriendo? ¿Con qué la podemos solubilizar? ¿Me pueden colaborar ahí? Hola. ¿Con agua, profe? ¿Con qué la podemos solubilizar? Vamos metiéndonos a la clase, compañeros, por favor. Entonces, concentrémonos un poquito. Entonces, ¿con qué la podemos solubilizar? ¿Con agua? ¿Con qué? ¿Con qué? A ver, les pregunto, ¿con qué? ¿Con qué la podemos solubilizar? Disculpen. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que Eso, se escuchó perfecto. Entonces, entrecortado. metámonos otra vez en el cuento. A ver, metámonos en el cuento. No pasó nada. Listo, borrón y cuenta nueva. Entonces, estamos viendo las propiedades físicas. Nos dicen, sus puntos de fusión son más altos que los correspondientes a moléculas orgánicas de peso molecular semejante. Entonces, ¿qué le quiere decir? Que para poderlos derretir, si se pudiese decir así, o sea, de pasarlos de sólido a líquido, hay que aplicarles más energía, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues, en el momento que un individuo esté consumiendo algún tipo de proteína, entonces, ubiquémonos un individuo, entonces, una vaca está consumiendo proteína, ubiquemos la proteína, proteína vegetal, o sea, pasto, está consumiendo, pues ya de antemano sabemos que ese aminoácido que conforma esa proteína, pues tiene puntos de fusión alticos. Al tenerlos alticos quiere decir que en ese momento, a nivel metabólico, a nivel no metabólico, sino a nivel nutricional, para poder sacar esos nutrientes de esa proteína, o sea, de esa planta, de ese vegetal que está consumiendo el animal, pues el animal tiene que gastar mucha energía, ¿sí? Gasta demasiada energía. Entonces, al gastar demasiada energía, pues esa proteína tiene que ser solubilizada para que sus componentes puedan ser mucho más, puedan ser extraídos esos nutrientes de esa proteína. Entonces, ¿con qué sustancia puedo solubilizar esa proteína? ¿Con qué sustancia? Cuénteme. ¿Con agua, profesor? Claro, con agua. Qué sencillo, es que es sencillo. Y es por eso entonces usted empieza a darle respuesta a todo, a decir de razón que los animales necesitan grandes fuentes de agua. Entonces, la bioquímica le explica eso, le está diciendo constantemente eso, le dice, mire, esto es esto se hace por esta razón química. ¿Sí? Entonces, recuerde, donde tiene que usted concentrarse la bioquímica es a nivel metabólico, o sea, y ya vamos para allá cuando empecemos a ver los procesos. A nivel metabólico es cuando usted ya comprende qué es lo que está sucediendo internamente, ¿sí? Entonces, las proteínas son sustancias que para poder sacar sus nutrientes, o sea, los aminoácidos, para poderlos extraer de ahí, tienen puntos de función muy alticos. Al tenerlos muy altos, pues el individuo tiene que gastar mucha energía para poder extraer los nutrientes que él necesita, porque acuérdense que la clase pasada decíamos, es que no es el alimento lo que se requiere para el individuo, son los nutrientes que tiene ese alimento que es lo que a usted le interesa. ¿Listo? Por eso lo que se hace es que si voy a darle pasto, entonces no le doy pasto al animal entero, sino se lo pico. ¿Para qué? Para ayudarle en ese ejercicio de poder extraer esos nutrientes que ahí tiene. ¿Listo? No se me embolaten, por favor. ¿Listo? Seguimos ahí concentraditos. Pasamos a esta.
Las químicas, pues, poseen puntos isoeléctricos. ¿Por qué poseen puntos isoeléctricos? ¿Qué quiere decir esa parte? Recuerde que ellos son sólidos cristalinos iónicos. Hacer sólidos cristalinos iónicos, pues, ¿qué significa la palabra iónico? Pues que marcan potencialmente sus extremos. Usted tiene que saber que el principio básico de la química es que para que dos elementos se puedan unir, se necesitan cargas opuestas, ¿sí? Entonces, ellos se unen, todos están unidos así. Lo que pasa es que algunos tienen sus cargas muy fuertes, entonces se les dicen iónicos. Los que tienen cargas muy similares se les dicen tienen enlaces covalentes. Y los que tienen enlaces muy débiles se les dicen tienen enlaces metálicos. ¿Listo? ¿Sí lo comprendieron de esa forma? ¿O les explico de otra manera? ¿Sí lo comprendieron? ¿Puede repetir eso, profe, por favor? Bueno, otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber o tener presente? Tengo que tener presente que para poder comprender como principio básico de la química molecular es que debo de saber que cualquier elemento que se quiera unir con otro elemento por deducción física se van a unir por cargas opuestas, como si fuese un imán. ¿Sí? Entonces, imagínense un imán y el imán tiene dos polos, un polo positivo, un polo negativo. Por eso se dice que el imán está polarizado. ¿Sí? Y usted siempre ha encontrado que hay imanes muy polarizados, o sea, cuando usted los intenta secar, pues ellos se van a secar con demasiada fuerza. Pero hay imanes que no están tan polarizados. Lo mismo sucede con los elementos. Hay elementos que para poderse unir necesitan de esas cargas opuestas, o sea, necesitan... Profe, Señor. profe, vea que yo me miré esa imagen de este señor, el finado, el que ya murió, el filósofo, no sé qué era, el de la sillita de ruedas. Ah, ese era Y Stephen Hawking. eso, el hombre hablaba sobre los imanes, profe. Y no sé Sí. qué cargas tenían, profe, si eran polares o no polares, no sé en esa ocasión. Esos son Pero en esa, polarizadas, cargas sí, bueno, polarizadas. entonces en esa ocasión se ponían en contra y lo que no hacían era juntarse, sino separarse. O sea Entonces que hicieron como un experimento, le llegaron a comer unas personas a un restaurante y los platos estaban flotando. Entonces, pues la gente se preguntaba por qué estaba flotando. Entonces era porque en la mesa había un imán y en el plato había otro imán. Entonces lo que hacía era no juntarse, sino que separarse y se mantenía eso se flotando. llama levitación magnética. Entonces ponen en ese momento, lo que colocan son las cargas similares. Entonces, pero les digo a ustedes, usted tiene que tener claro el principio del electromagnetismo, o sea, cargas opuestas se van a atraer, cargas similares se van a estar repelando. Lo que nos está hablando el compañero es de levitación magnética. Entonces, la levitación magnética se está usando en este sentido, es porque si se ponen las dos cargas en el mismo sentido, pues no se van a atraer y ellos se van a estar repelando, o sea, va a generar una levitación. En la química, para que se puedan unir, se necesitan que se atraigan, o sea, que las cargas sean opuestas. ¿Listo? ¿Les quedó clarito ahí? Entonces, en las propiedades químicas que ellos tienen, ellos generan puntos isoeléctricos. ¿Qué significa isoeléctricos? O sea, como hay un lado que es positivo y hay un lado que es negativo, porque ya escuchó usted que ellos son sustancias, los aminoácidos son sustancias iónicas cristalinas. Al decirle iónico, cada vez que aparezca la palabra iónico, usted inmediatamente son muy polarizados. ¿Sí me comprendieron? Si les digo covalente, son poco polarizados. Si les digo metálico, muy poco polarizados. ¿Me comprendieron? ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a ver si comprendieron. Sí. Profe, El cloruro de sodio es una sal iónica. Todas las sales son iónicas. Entonces, es muy polarizada, pues, es poco polarizado o muy poco polarizado. Polarizada. Muy polarizado. polarizada. ¿Sí me entiende? Entonces, el hombre le dio nombres a eso, porque recuerde que la ciencia no puede estarle diciendo esa vaina, así, eso, mírelo ahí, no. Todo lleva un nombre, ¿sí? En la ciencia todo se tiene que identificar. Usted no puede estar hablando de cosas sin identificarlas. Tiene que existir un proceso de identificación. ¿Listo? Entonces,
Cuando se habla cuando a usted le aparezca la palabra iónica, inmediatamente usted dice, estos elementos están unidos con mucha fuerza, o sea, son muy polarizados. Al ser muy polarizados, ¿qué quiere decir? Que uno de ellos tiene una carga negativa muy fuerte y el otro debe tener una carga ¿qué? ¿Qué carga debe tener el otro? Positiva. ¿Muy qué? Polarizada. ¿Ah? Pues positiva, ¿no, profe? ¿Qué carga debe tener el otro? Positiva. Positiva. Y también tiene que ser demasiado fuerte cuando se hablan de iones. Cuando se hablan de covalentes, ya las polarizaciones disminuyen. Pero vuelvo y le pregunto, ¿tendrán cargas opuestas? ¿Sí tendrán cargas opuestas? O sea, lo que varía la intensidad, ¿no, profe? Sí, lo que varía es la intensidad, pero las cargas siguen existiendo. Sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya les ubico acá un ejercicio para aclarar ese punto porque de pronto se me embolata. Les voy a aclarar ese puntico, no se me asusten. Esto ya lo borro. Vámonos por acá. Ya lo borro. Vámonos por acá. Ya un segundito. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de este compuesto. Ya un segundito les acomodo la imagen correspondiente a eso. Y ya un segundito. Entonces, Ave María. Un segundito que estaba en el laboratorio. A ver. Hagámonos por acá a ver qué nos ofrece. Organizar esta vaina no tiene mamá. Listo. Esto por acá. Ahora sí. A ver. Segundito. Bueno, están observando las imágenes, ¿cierto? Sí, sí, señor. Un segundito, por favor, que es que aquí tengo que mostrarles lo que les quiero decir. Listo. Bueno, entonces, usted observa acá, este es el cloruro de sodio, o sea, la molécula que está conformada por este par. Entonces sería el cloruro de sodio. Este es mi cloruro de sodio. Entonces, las moléculas están unidas. Entonces, ahora, ¿quién sería el cloro? ¿Quién sería el sodio? Pues el cloro es el verde, el sodio es el moradito. ¿Sí? Forman cristales, vea el cristal de cloruro de sodio. Ahí está. Entonces, al formar cristales, quiere decir que ellos pueden cortar, pero son muy frágiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas puntas, estas aristas pueden cortar o rayar a otros, pero en el momento que se le ejerce una presión a esto, ellos se parten con una facilidad. Eso mismo le sucede a los aminoácidos. Ahora, usted observa que todo esto está junto. Me lo voy a ampliar un poquito más. Estas estructuras están juntas. Entonces, ¿qué quiere decir en la física, en la fisicoquímica? ¿Qué indica eso? La fisicoquímica le está diciendo a usted que para que esta bolita morada se pueda estar adherida a esta verde, tiene que estar
unida por campos electromagnéticos. O sea, uno de ellos tiene que ser positivo y el otro de ellos tiene que ser negativo. Si usted observa, ellos están muy bien pegados. Entonces quiere decir que están muy polarizados. Al estar bastante polarizados, ¿qué le indica a ellos? Que esas moléculas, su atracción es mucho más fuerte entre unas y otras, y esa polarización hace que para poderlas separar sea bastante complejo, ¿sí? Entonces tiene que existir alguien que ingrese y las logre separar. Entonces buscamos a un soluto o a un solvente. Solvente. Exactamente. ¿Y cuál es el solvente universal que usamos siempre? El agua. El agua. Entonces ahí es cuando usted empieza a deducir. Entonces empiezo a encontrar que el agua es el solvente que siempre utilizamos para eso. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua lo que hace es disolver esto. O sea, la palabra disolver significa vamos a separar estas partículas. Al coger el agua y mezclarla con cloruro de sodio, como sus cargas son tan marcadas, sus cargas, pues ¿el qué me va a producir? Pues le va a producir separación de cargas, o sea, la carga más polarizada positiva, que va a ser del sodio, esa va a ser la más positiva, y la carga más negativa, que va a ser del cloro, que esa va a ser la carga más negativa. ¿Listo? Y él es el que se encarga de poder disolver eso. Entonces, estas estructuras, así como los aminoácidos, también cumplen esa función. Si usted observa esto acá, ya le paso para acá. Esto de acá, mire las cargas. ¿Sí las observa? Vea. Por eso se dice que manejan puntos isoeléctricos. ¿Qué significa el punto isoeléctrico? Que sus pHs tratan de estar en la mitad. Siempre de los aminoácidos, sus pH siempre tratan de ir hacia la mitad. Pero recuerden que hay aminoácidos neutros, aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos. Entonces usted tiene que empezar a determinarlos así. Si nota que ellos tienen sus cargas, todas las moléculas deben tener sus cargas, pero unas y otras las tienen más potencializadas que otras. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Sí, señor. Listo, entonces sigamos. Esos son Profe, una preguntita. principios básicos de la química que usted no puede olvidar. Eso lo tiene usted que tener clarito. Listo. Profe, una Entonces, pregunta. señor, lo escucho. ¿Cómo, digamos, creo que usted antes puso que el sodio es positivo y el cloro es negativo, profe? Sí, señor. ¿Cómo uno sabe eso? ¿O eso ya es por deducción? Bueno, bajo el interés del médico veterinario, pues simplemente tiene que saberlo a partir de la información que nos ofrece la tabla periódica. ¿Sí? De la tabla periódica, ¿qué hace? Pues si usted empieza a identificar que los elementos que encuentro al lado derecho de mi tabla periódica, pues son elementos que son muy electropositivos. Y al lado izquierdo, pues son elementos que son muy electronegativos. Entre más izquierdo sea, más electronegativo es. Entre más entre más izquierdo sea, más electropositivo es. Entre más derecho sea, más electronegativo es. Entonces, por ejemplo, si usted busca una tablita periódica y usted la ubica ahí, pues usted va a empezar a encontrar que el hidrógeno está muy a mi izquierda, entonces es muy electropositivo. Quiere decir que el hidrógeno tiene su potencial máximo de polarización y es una polarización positiva. Y si busco el cloro está muy a mi derecha. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que su potenciación de polarización es demasiado alto y es muy negativo. Entonces, si se juntan ellos dos, pues me van a generar una sustancia iónica. La pregunta del millón, ¿tienen energía? ¿Poseen energía? ¿Sí o no? ¿Sí poseen energía o no? ¿Sí poseen energía o no? Sí, señor. Claro, tienen que poseer energía porque ellos necesitan estar unidos. ¿Listo? En Ahora, esta ocasión sería polares. exactamente, serían polares. Ahora, las moléculas de aminoácidos tienen características polares, pero no son muy marcadas. Pero entre los que no son muy marcadas, ellos son los que más marcaje tienen de polarización. O sea, que ¿quién es más iónico?
¿El azúcar o una proteína? ¿Quién me forma más un cristal iónico? ¿El azúcar o una proteína? ¿O un aminoácido? Proteína. ¿Quién? Un aminoácido, ¿no, profe? Un aminoácido procede más esa posibilidad. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, las reacciones químicas que puede llegar a generar un aminoácido. Entonces, son reacciones químicas muy sencillitas. Entonces, hay una que se llama de síntesis. Estas son las de síntesis. ¿Qué significa el castellano síntesis? Pues síntesis significa poder capturar varias cosas y generar una sola. Entonces, quiere decir que un aminoácido lo puedo coger a partir de un ácido de halogenuro, que es este, mire el ácido. Si ve que aparece el COOH, cada vez que aparezca en orgánica el COOH es un ácido. Lo puedo mezclar con amoníaco y los dos me van a formar un aminoácido. Mire el aminoácido, el NH2 con la función carboxílica que está acá. Entonces, de 2 generé 1. ¿Listo? Son reacciones químicas muy sencillas. Estos son síntesis cianhídricas. Vuelvo y le repito, ojo que ustedes no son químicos, entonces simplemente lo tengo que saber, pero no tengo que especificar en eso. ¿Y por qué no? Pues porque yo soy veterinario, profe. Entonces necesito es ir conociendo lo general de esa parte. Entonces, la síntesis cianhídrica vuelve otra vez, la palabra síntesis, otra vez formación, ¿sí? Entonces estamos en esa formación de aminoácidos. Pues la síntesis cianhídrica pues lo va a hacer ¿con qué? Con cianuro, que es específicamente lo que se utiliza. Entonces el catalizador viene siendo el cianuro de potasio. El cianuro de potasio es el que aparece acá, véalo, KCN. Entonces, ¿qué necesito saber, profe, cuando estoy leyendo esa fórmula? ¿Tengo que aprenderme toda la fórmula? No. ¿Tengo que ponerme a aprender todos estos nombres? No. Tiene que aprenderlo a leer. Entonces, aquí el fenilacetaldehído, que aparece acá, eso es un reactivo. ¿Listo? La imina, que aparece acá, eso es parte del producto. Entonces usted empieza a ver, profe, pero es que esta reacción es como larguísima. Lo que pasa es que aquí muestran todo el proceso como tal. Entonces, se empiezan a reaccionar el primer paso, el segundo paso. Entonces, este sería el primer paso, este sería el segundo paso y este es el resultado final. Si quiero colocar la ecuación, omito esto, omito este paso y coloco esta situación acá y de una vez coloco esto. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Entonces, aquí colocan el fenilacetaldehído. Entonces, usted tiene que saber que hay un reactivo. Aquí aparecen unos componentes. Aparece el KCN, aparece el NH3. Estos son catalizadores que hacen la misma función de una enzima. En química, los catalizadores son aquellas sustancias químicas que aceleran los procesos, los hacen mucho más rápidos. ¿Listo? ¿Qué le indica el agua ahí? ¿Qué le está indicando el agua ahí? ¿Qué le indica? Cuénteme, ¿qué les está indicando el agua? ¿Alguien, por favor? Que los Que siempre va a podría ser una ayuda separar, constante, profe. ¿Cómo? que los podría separar. Eso, entonces los va a solubilizar. ¿Listo? El agua siempre está actuando como solvente y él lo está solubilizando. ¿Listo? Entonces el agua ingresa y empieza a solubilizar y a separar todos para generar una síntesis. Mire, este puede ser un aminoácido, el alfa-fenilalanina, es un aminoácido. Si yo les dijera a ustedes, tienen toda esta estructura, ¿cómo se llama el aminoácido que está ahí? ¿Cuál es el aminoácido que se formó? ¿Qué respuesta me da? ¿Cuál es la respuesta? ¿Proteína? ¿Cuál? ¿Proteína? No le escuché bien. ¿Cuál? ¿Proteína? No. ¿Cómo se llama el aminoácido que se formó? Fenilalanina. ¿Cómo se llama? Los escucho. Allá el compañero dijo que sí, fenilalanina.
¿Cómo? El compañero dijo que sí, fenilalanina. Fenilacetaldehído. El fenilacetaldehído puede ser calificado como un aminoácido. ¿Sí o no? Identifíquelo, yo ya les enseñé. Dígame cuál es el aminoácido que aparece ahí. Profe, el último, el fenilalanina, Exactamente, acuérdense que yo les di un truco a ustedes. que ¿Cómo? termina en ina cuando es una proteína o aminoácido. Termina en ina, es un aminoácido. Entonces ahí forma el aminoácido que se está generando. Ahora, si a usted se les olvida, acuérdese que el aminoácido debe tener la función amina, véalo acá, NH2, y debe de tener la función ácido, véalo, otra desaparece, CO o H. ¿Aquí hay función ácido? No, aquí no hay función ácido, aquí hay una función aldehído. ¿Qué le hace falta? Compárelo. El amino. ¿Qué le hace falta? El amino. Cuénteme a ver qué le hace falta. Compárelo. Cuando yo le estoy haciendo eso El amino, profe, ¿no? La función amino. ¿Qué le haría falta? Si usted compara esto y llego y lo comparo y lo llevo hasta acá, entre este, de El acá amino, comparo profe. estos dos. ¿Cuál? ¿Ah? El amino. No. Estamos hablando acá. La función ácida es esta. Ahora vamos a ver si esto tiene función ácida. ¿Qué le hace falta para que sea una función ácida? Compárelas. ¿Qué le hace falta? ¿Ah? ¿Qué le haría falta? Obsérvela bien. Compare esas dos. ¿Ya las comparó? ¿El grupo hidroxilo, profe? El grupo hidroxilo no, le hace falta un oxígeno. Trate siempre de compararlo, vaya revisándolo y usted lo va comparando. ¿Ya lo comparó bien? Mire, si usted compara esa situación con esta, véalo, si usted empieza a comparar esa situación con esta, ya les paro acá para que ustedes vayan. Mire, identifique qué le hace falta a eso que este sí tenga, ¿verdad? Este. ¿verdad? ¿Qué le hace falta? Compárelo. A ver, empiece a comparar. Compare eso. Entonces, esta es mi función ácida. Todo esto de acá, el oxígeno, el C, el O y el H. Ahora vengo para acá y comparo. ¿Qué me hace falta? ¿El qué? Oxígeno. El oxígeno es lo que hace falta. Hace falta el oxígeno. Entonces, por eso, este ya no es un ácido. Esto no es un ácido, profe. Esto es un aldehído. Momentico, profe. Señor. ¿Quién habla ahí? ¿Dayana? Sí. Ah, profe, ahí llegó la niña Dayana Lazo, de la que está hablando ahí. ¿Dayana Lazo la que está hablando? Señor. Bienvenida sea a esta majestuosa clase de infarto que tenemos, porque está que nos da otro, porque usted nada que aparece. Ay, profe, ya tengo computador, internet, gracias a Dios. Perfecto, me parece maravilloso. Entonces, finalizada la clase, por favor, se queda y seguimos en una charlita porque hay que ponernos al día en todo. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Ok, continuamos. Entonces, seguimos acá. ¿Sí me comprenden ahí? Entonces, ya empiezo a diferenciar. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito ver como médico veterinario? Poder diferenciar e identificar eso. No se me preocupe, yo no le voy a preguntar a usted, por ejemplo, yo no voy a decirle, a ver, muchacho, yo le voy a colocar esta ecuación, desarrólleme todo hasta llegar al aminoácido. No, eso es para los químicos. Usted no es químico, usted es médico veterinario. Entonces usted sí tiene que tener la capacidad suficiente de poder identificar quién es el aminoácido ahí. Pues claro, como dijo el compañero, pues el profesor ya nos enseñó los que terminan en ina. Pero también existe otra forma de identificar y tiene que tenerlo presente porque acuérdese que cuando hacíamos el ejercicio por acá, ¿sí se acuerdan de por acá? Véalo, cuando encontrábamos acá, espere, les muestro. Cuando llegábamos acá, ¿se acuerdan acá? Mire, por ejemplo, aquí no nos podemos pegar por el nombre que dice el ácido glutámico o glutamato, ¿sí? Porque no aparece el INA, porque en los aminoácidos hay unas excepciones que sí les colocan el nombre científico como tal. Entonces, ¿cuál otra forma yo lo puedo identificar, profe? Pues por los grupos funcionales que tiene. ¿Listo? Vea el amino, vea el grupo funcional ácido carboxílico. ¿Listo? Ojo que aquí dice, profe, pero aquí le falta el hidrógeno. Lo que pasa es que aquí lo están mostrando de forma iónica.
¿Listo? Entonces, ¿quién es el positivo ahí? ¿Quién es el positivo ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el positivo? Acá. ¿El oxígeno? ¿Quién será? ¿El oxígeno, profe? ¿El carboxílico o el amino? El amino. El carboxílico. El carboxílico. Eso es el negativo y el amino es el positivo. ¿Son iónicos? ¿Son iónicos? ¿Son iónicos? ¿Sí o no? ¿Son iónicos? Por favor, colabóreme. ¿Son iónicos o no? ¿Sí son iónicos o no? Sí, profe, tienen carga positiva. Positivas y negativas. Tienen cargas positivas y negativas y son iónicos. Ustedes tienen que aprender a identificar esa parte. ¿Listo? Entonces proseguimos por acá. Entonces, veníamos acá. Seguimos bajando por acá. Listo. Entonces, las proteínas en sí, por ejemplo acá, ¿cuántos aminoácidos aparecen? ¿Cuántos aminoácidos aparecen en esta gráfica? Es. ¿Cuántas? Tres, profe. Tres. ¿Cómo se llama el primero? Alanina. Alanina. ¿El otro? Serina. Serina. ¿Y el Serina. otro? Alanicerina. Serina. Eso es lo que usted tiene que identificar. Desde que usted me los identifica, listo, ya estamos cumpliendo el funcionamiento de eso. Pero entonces recuerde que una proteína se fusiona a partir de muchos aminoácidos. ¿Sí? Entonces, si usted observa acá, tengo la alanina con la serina y aquí se van a estar uniendo. Para poderse unir, tienen que ser por cargas opuestas o similares. Opuestas. Ese es el principio. Todo lo que quieran y tiene que ser por cargas opuestas. Entonces, tiene que existir alguien que sea positivo y alguien que sea negativo. Este grupo funcional, ¿cómo se llama? Este que le estoy señalando acá. ¿El ácido o el amino? ¿Cómo se llama? El que le estoy señalando ahí. Ácido. El ácido, muy bien. ¿Y este cómo se va a llamar? El amino, profe. Por eso se llama aminoácido. Ácido. Vaya aprendiendo esa partecita que es muy sencilla. Entonces, el aminoácido, el ácido siempre va a poner la función negativa y el amino va a ser siempre el positivo. Entonces, cuando ellos se encuentran, ellos se juntan. ¿No? Por eso este aminoácido, cuando anda solo, separado de él, se llama alanina. Este, cuando anda solo, se llama serina. ¿Tienen cargas polarizadas? ¿Es polarizada la molécula? ¿Está polarizada la molécula? ¿La molécula de serina está polarizada? ¿Sí o no? Pregunto, ¿sí está polarizado? ¿Sí está polarizado o no? Sí, está polarizada, profe. Está polarizada porque tiene las cargas opuestas. Sí está polarizada. Entonces, empieza a trabajar ahí y usted descubre eso. Entonces, cuando usted encuentra la alanina con la serina y ellos se unen, cambian sus propiedades. ¿Se acuerda lo que pasaba con las mezclas racémicas en los carbohidratos? Que ellos tenían, la alanina tiene unas propiedades diferentes a la serina. Si estos dos se mezclan, sus propiedades van a cambiar. Y ya no se va a llamar alanina ni serina, sino pasaría a llamarse alanicerina, la conjugación de los dos. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Sí? Para poder unir estos dos, ¿se gasta energía o se libera energía? O sea, ¿la molécula va a absorber energía o va a liberar energía? Absorber. ¿Para qué? Absorber. Para absorber energía. La voy a separar. ¿Cómo libera? Profe, le escucha muy lejos, profe, no sé, o no sé si solo a mí.
Si las voy a separar, ¿absorben o liberan energía? Liberan. Liberan. Eso es lo que usted tiene que tener presente. ¿Listo? Entonces, otro principio. Si voy a unir moléculas, las moléculas van a absorber energía. Si voy a separarlas, las moléculas van a liberar energía. Entonces, todo es una cuestión de absorción, liberación, absorción, liberación. Pero, ¿qué es conveniente para la producción de proteína animal? Que el animal gaste, invierta menos energía que la que gana. ¿Me comprendieron? O sea, de que usted no puede estar comprando huevos y estarlos vendiendo al mismo precio. No, si usted compra, hace su inversión, es porque usted necesita sus ganancias. ¿Queda claro? En el mundo de la bioquímica, usted tiene que invertir energía, pero es porque usted va a ganar más de lo que invirtió. ¿Sí? Las proteínas y los carbohidratos tienen unas cantidades de energía enormes. ¿Sí? Y lo que usted tiene que hacer es tratar de minimizar la cantidad de energía invertida para que esa energía ganada sea más aprovechable. ¿Lo comprendieron? ¿Sí me están comprendiendo esa parte? ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, perfecto. Perfecto, entonces sigamos. Muy bien. Entonces, vamos por acá. La clasificación bueno, estábamos acá en esta parte, ¿listo? Entonces, esto ya quedó sencillo, listo. Estas cadenas, porque él se va uniendo, si ve que aquí forman ya una especie de unión, entonces en bioquímica en química no se le dice unión, sino simplemente se le dice están formando una cadena. Si usted observa una cadena, la cadena está unida por varios eslabones, ¿sí? Entonces cada eslabón es como si fuera aquí cada aminoácido. La cadena total es la proteína. Los eslabones vienen siendo cada aminoácido. Entonces, cada aminoácido va formando una cadena. En bioquímica ya el nombre se le dice cadena peptídica. Y cuando se unen, o sea, esta unión entre ellos y estos dos campos opuestos, se le dice enlace peptídico. ¿Quedó claro? Entonces, repito, los aminoácidos son como los eslabones de una cadena. La proteína es la cadena. ¿Listo? Cuando estos dos componentes opuestos se van a unir, porque ya al principio de la físico-química me lo dice, cuando se unen van a formar un enlace que se conoce como enlace peptídico. La cadena, que es toda la estructura, se llama cadena peptídica. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Ayúdenme, ¿sí o no? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, clasificación de las proteínas, ¿listo? Entonces, de acuerdo con el número de aminoácidos que conforman esa proteína, las cadenas peptídicas o las cadenas de proteínas pueden ser bi, tri, tetra o polipéptidos. Si vengo para acá, ¿cómo clasificaría usted esta cadena? O sea, esta de acá. O se hace la que le voy a subrayar a continuación. O sea, esta. ¿Cómo la clasificaría? Vuelvo y le digo. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a la cadena. Entonces puede ser di, tri, tetra o polipéptido. Di, ¿cuántos eslabones tendría? 2. 2. Dos. Tri, 3. Tetra, 4. Y más de 4 ya no le decimos poli, sino les decimos, les decimos polipéptido. ¿Listo? Entonces, si vengo para acá, vamos a hacer el ejercicio acá, y yo ya les señalé esta cadena peptídica. Entonces, esta clasificación, ¿cómo sería? Di, tri, tetra o polipéptida. ¿Cuál sería? Di. ¿Por qué di? Porque hay una unión de dos aminoácidos. Se están uniendo dos aminoácidos. Quiere decir que cuando se unan 5 aminoácidos, ¿cómo se llamaría?
¿Qué nombre recibiría? Polipéptida Ya sería polipeptídica. ¿Listo? Y esa es la clasificación bioquímica que empiezan a darle sus nombres. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces sigamos por acá. Las proteínas se dividen en fibrosas y globulares, que eso va de acuerdo a su forma. Las fibrosas, que son estas de acá, vea las que usted observa. Entonces usted va imaginándose como una cuerda, ¿sí? Se la imagina. Están constituidas por cadenas lineales de polipeptídicos, o sea, ¿cuántos carbonos mínimos, cuántos aminoácidos mínimos debe tener? Más de 4. Como mínimo. Si le están diciendo que las fibrosas están constituidas por cadenas lineales de polipéptídicos, entonces, ¿cuántos aminoácidos mínimo debe tener? 4. 5, mínimo. ¿Sí? Y arreglados en filamentos, por lo que suelen ser considerados oleosa e insolubles en agua. Entonces, hay proteínas que son solubles en agua y hay proteínas que no son solubles en agua. ¿El cabello es soluble en agua? No. No, menos mal, porque no, entonces nos bañamos y nos jodimos. ¿Sí? Todos andaríamos calvos, sin pelo. Entonces, ¿qué característica debe tener esa proteína de acuerdo a su forma? ¿Debe ser fibrosa o debe ser globular? La del cabello. Globular. Fibrosa. Fibrosa, debe ser fibrosa. ¿Listo? Las proteínas globulares son semiesféricas, no le está diciendo que es completamente esférico. ¿Sí? Esférico es que usted ve el circulito perfecto. Semiesférico es que no ve perfecto el círculo. Compactas, poseen cierta movilidad y son solubles en agua. Razones por las cuales son en su mayoría enzimas. La mayoría, todas de ellas son enzimas. ¿Listo? Entonces, venimos acá. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dan dos ejemplos. Proteínas globulares. Entonces, primera característica de una proteína globular. ¿Son circulares o semicirculares? Semicirculares. Perfecto. ¿Son solubles en agua o insolubles? Son solubles. Son solubles en agua. Son solubles en agua. Listo. Entonces, si son solubles en agua, entonces aparecen los colágenos. ¿Dónde encuentro esa proteína? ¿Estos son polipeptídicos son aminoácidos polipeptídicos? Digo, proteínas polipeptídicas. Entonces, el colágeno, ¿dónde lo encuentro? En las pezuñas animales y tendones. Entonces, ahí hay colágeno. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Dónde encuentro la elastina? En los vasos sanguíneos y ligamentos. ¿Dónde encuentro el fibrinógeno? Interviene en la coagulación de la sangre. ¿Dónde encuentro las queratinas? En la piel, lana, plumas, seda, uñas. ¿Dónde encuentro las miocinas? En los músculos. Estos son tan solos algunos, no son todos. ¿Listo? Las proteínas fibrosas, ¿cuáles son? ¿Las solubles o las insolubles? Insolubles. Listo. Las Entonces, insolubles. eso, usted vaya siempre corroborando acá, usted va teniendo aquí presente esto. ¿Verdad? ¿Listo? Son las insolubles en agua. Entonces, usted va trabajando ahí, entonces aparece la hemoglobina. ¿Listo? Entonces, él transporta el oxígeno. Las inmunoglobulinas, respuesta al sistema inmune. La insulina, que es una hormona, la regulación del metabolismo de la glucosa. Si hablamos de la regulación del metabolismo de la glucosa, ¿en qué lugar sucede ese proceso? ¿En qué lugar del cuerpo sucede ese proceso? En la célula, ¿no? En la célula, claro, porque usted ya empieza a relacionar, no se les olvide. Listo, entonces seguimos. Bueno, las propiedades, pues algunas se desnaturalizan. ¿Qué significa desnaturalización? Pues que pierden sus propiedades con las que venían, las pierden fácilmente. Cuando las proteínas se calientan o se exponen a la acción de la radiación o se tratan con soluciones de diferente naturaleza, como son el alcohol, los ácidos o bases diluidas, experimentan cambios muy notables.
Usted siempre ha hecho el ejercicio de cortarse un pedacito de cabello, usted lo corta y lo pone al calor. Inmediatamente empieza a identificar que se desnaturaliza. O sea, las proteínas, por eso le decía a usted, los aminoácidos forman cristales, procesos cristalinos, que son muy duros, quiere decir resistentes, pero son muy frágiles, se rompen sus enlaces fácilmente. Si usted le aumenta la temperatura, los enlaces se destruyen fácilmente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo aplico calor en la piel que tiene proteínas fibrosas o globulares, ¿qué proteína hay en la piel? Globulares, Muy bien, ¿y cómo se llama? queratinas. Eso, las queratinas. Entonces, si aplico ese calor ahí, pues obviamente se desnaturaliza. ¿Qué significa la palabra desnaturalización? Es simplemente que cambia su naturaleza, o sea, deja de ser lo que usted está observando, se daña, se destruye, empieza a cumplir otras funciones. Algo químico. Pierde su composición. Eso, Químico. empieza a sufrir reacciones químicas. Entonces, el problema de las proteínas es que ellas se desnaturalizan fácilmente con aumento de temperaturas o exposición a solventes muy fuertes. ¿Sí? Se desnaturalizan fácilmente. ¿Listo? Sigo. Una pregunta. Sí, señor, lo escucho. Lo escucho. Profe, ¿qué solvente puede ser demasiadamente fuerte? Ah, bueno, perfecto. Si tomo agua, ¿lo considera muy fuerte? Si Sí, ¿no? tomo agua, ¿lo considera muy fuerte? Pues para el cuerpo creería que no, sí, profe. Exactamente, para el cuerpo que no. Ahorita que estamos en esta situación, el alcohol, que es lo que más estamos utilizando, ¿es más fuerte que el agua? Sí, claro. Claro, empieza a ser más fuerte que el agua. Por eso le decían que no deberíamos de estar usando tanto gel antibacterial a base de alcohol, pero la necesidad nos está obligando. Entonces, ¿qué sucede? Que como yo tengo queratina en las manos, tengo queratina, que es una proteína globular, ¿sí? Porque hace parte de mi piel. Y como lo estoy mezclando constantemente con un solvente que es alcohol, que es mucho más fuerte que el agua, pues ¿qué sucede? Pues el alcohol me empieza a deteriorar la queratina, o sea, la va dañando. Entonces ya no quedamos expuestos a virus, sino quedamos expuestos a bacterias. ¿Me comprendió? Esa era la razón. Sí, sí, señor. Sí, señor. Esa era la razón. Un solvente mucho más fuerte, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido de batería. Pues si usted coge ácido de batería en sus manos, pues se quema, se deteriora la queratina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues simplemente lo que hace la gente es utilizar su gel antibacterial a base de alcohol por la necesidad que estamos viviendo de que el alcohol, como recuerden que yo les dije a ustedes, el virus no es un ser vivo, sino una sustancia química. Al ser una sustancia química, ¿qué tenemos que hacer? Pues solubilizarla. Al solubilizarla, ¿qué hacemos? Pues como si el virus se pega a nuestro cuerpo por cargas o no se pega por cargas. ¿Sí se pega o no se pega? ¿Sí se unirá con nosotros por cargas o no se unirá por nosotros con cargas? ¿Sí o no? Por carga, yo creo que no, Sí, ¿no? claro. Entonces, el virus se tiene un punto isoeléctrico que es más negativo que positivo. Nosotros somos positivos. Al tener esa diferenciación de cargas, pues, ¿qué sucede? El virus se nos adhiere fácilmente. ¿Sí me comprende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que solubilizarlo. Si agregamos agua, no nos sirve porque necesitamos un solvente mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces, por eso trabajamos con gel antibacterial a base de alcohol. ¿Sí? Pero también podemos utilizar un solvente que esté como en el punto intermedio entre el agua y el alcohol, y ahí aparece el jabón, ¿sí? Que tiene ese punto isoeléctrico mucho más liviano y no nos destruye el colágeno, la queratina que tenemos, no nos la destruye. ¿Me comprendieron? ¿Cuál es la base de eso? ¿Cuál es la función? Por eso no es recomendable que usted esté usando mucho alcohol, no es recomendable. Y si se está usando demasiado alcohol, se le recomienda que por favor utilice un gel humectante para sus manos. ¿Por qué? Porque al deteriorarlo va a quebrar la piel, quiebra la queratina, la desnaturaliza.
Al quebrarla, al partirla, la deja expuesta a bacterias que pueden estar aprovechando o a hongos que pueden estar aprovechando la oportunidad. Entonces, ese es el problema que tenemos con los geles antibacteriales a base de alcohol. El problemita es ese. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Entonces, lo que más se les recomienda es utilicen agua y jabón. ¿Sí? Entonces, se les recomienda más utilizar agua y jabón que el gel antibacterial a base de alcohol. El gel antibacterial se puede utilizar, pero una vez por día. ¿Sí? O cuando usted sale y utilizarlo, pero en su mayoría de veces utilizar el agüita y el jabón, que es lo más ideal. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, el punto isoeléctrico, entonces, ojo que tiene unas posibilidades. ¿Qué le quiere decir el punto isoeléctrico? Mire, la carga negativa siempre va a ser para el ácido, la parte negativa. ¿Y qué va a ser para la parte positiva? Va a ser para la parte amino. Entonces, él siempre va a tener una tendencia o a ser negativo o una tendencia a ser, ¿qué? Positivo. Si es negativo, ¿cómo lo llamamos? Anión. Eso. Y si es positivo, ¿cómo lo llamamos? Cation. Cation. ¿Sí Cation. Entonces, aquí lo único, vuelvo y le digo, es tener ese principio claro. Positivo, negativo. Tenerlo clarísimo. Ya identifiqué quién es el negativo, pues el negativo siempre va a ser el ácido. Ya identifiqué quién es el positivo, pues el positivo siempre es el amino. Entonces, teniendo claro eso y teniendo los principios de la físico-química, positivo con negativo se atraen y punto. Entonces, yo ya diferencio dónde está el enlace peptídico, yo ya voy diferenciando las cadenas peptídicas. Es lo único que usted tiene que aprender. ¿Listo? Bueno, sigamos. Aquí empiezan el ser humano descubre unas reacciones que permiten identificar ese tipo de soluciones. Entonces, por ejemplo, hay unas reacciones de Buret, unas antoproteicas, que es para poder identificar en los laboratorios ese tipo de proteína, o sea, no identificarlo desde el punto de vista deductivo, sino ya desde el punto de vista experimental. O sea, si yo agrego una sustancia de estas, pues él va a presentar un cambio en su coloración e inmediatamente usted empieza a identificar el tipo de proteína que es. Lo mismo con la santoproteica, la misma situación, él empieza a identificar. Voy a pegarme el saltico acá para seguir trabajando por acá. Lo mismo la hidrólisis. ¿Qué significa la hidrólisis? Pues la hidrólisis es empezar a tratar de solubilizar la proteína. ¿Qué tipo de proteínas podría solubilizar por la hidrólisis? ¿Globulares o fibrosas? ¿Globulares o fibrosas? ¿Hidrosas? No, señor, porque es hidrólisis. Globulares. Eso, es con agua. ¿Sí? Es con agua. Entonces, esa es una forma, ¿sí? Que puedo empezar a trabajar de esa manera. Entonces, ahora, las estructuras proteínicas. Las estructuras proteínicas. Entonces, hay una estructura primaria que describe la sucesión de aminoácidos que forman cada cadena polipeptídica, sin tener en cuenta las interacciones internas entre diferentes aminoácidos de dicha cadena que pueden ocasionar su plegamiento. Entonces, si usted observa acá, ¿cómo llamaría esta estructura? ¿Cómo se llamaría toda esta estructura? ¿Es un qué? Esto es un polipéptido, porque hay más de 5 aminoácidos, ¿sí? Aquí estaría el mismo polipéptido, por eso se le dicen que son macromoléculas. Si usted observa, esto es demasiado grande, y por eso se le dicen que son enlaces polipeptídicos. Aquí ya no se hablan de enlaces polipeptídicos, sino de cadena polipeptídica. Estas son cadenas ya polipeptídicas, ¿listo? Bueno, son demasiado complejos, son estructuras muy complejas que no tienen una forma definida completa. Entonces, lo que ellos hacen es como una especie de enramamientos bastante fuertes, que lo que su función es, pues, como ya lo vimos al principio, su estructura, su composición y demás. ¿Listo? Bueno, las funciones de las proteínas, una función estructural que ya la habíamos visto. Entonces, en las pezuñas, ¿qué proteína aparece ahí? ¿Qué proteína aparece ahí? ¿Una globular o una fibrosa? Globular. Fibrosa. ¿Fibrosa o globular? Globular. No, Globular. no son fibras, profe. Entonces seguimos. Entonces van ustedes viendo cada una de ellas unas funciones de defensa
¿sí? Porque eso lo estábamos viendo atrás. Una función de enzimas, que eso lo íbamos viendo mucho más atrás, que son funciones ya específicas, usted ya ve con las enzimas que aceleran los procesos y demás. Todo esto es lo que usted tiene que volver a repasar y volver a leer para irnos preparando para ese parcial que vamos a unir carbohidratos, vamos a unir aminoácidos para sacar ese parcial. ¿Cómo actúan las enzimas? Pues ustedes ya saben que las enzimas, ¿cómo actuarán? ¿Será que actúan por cargas eléctricas? ¿Actuarán por cargas eléctricas? ¿Ah? ¿Sí actuarán por cargas eléctricas? ¿Sí o no? Pregunto, ¿cuál es el principio que tiene que aprender cada vez que se va a unir una cosa con otra? Las cargas, Las Cargas. cargas eléctricas se tienen que unir por cargas eléctricas, ¿listo? positiva Entonces, y negativa, ¿no? siempre tiene que ser así, o sea, usted no me vaya a estar manejando tanto cuento, ¿listo? Muchas reacciones no pueden ocurrir bajo las condiciones de pH y temperaturas adecuadas, por eso se pide que existan las enzimas, que ellos son los que hacen o incitan a que la reacción ocurra, ¿listo? La molécula que se modifica para dar lugar al producto y sobre la cual actúa directamente las enzimas se denomina sustrato, o sea, aquí ya no vamos a hablar de reactivos, vamos a hablar de sustratos. En bioquímica cambia el nombre de reactivos y esos ya dejan de llamarse reactivos y pasan a llamarse sustratos. El nombre de productos sí sigue siendo el mismo, se le dice productos como tal. Entonces, una enzima, ¿cómo trabaja? Entonces, sí ve que son como si fuesen piezas, por eso las enzimas son específicas. Las enzimas que yo tengo en la boca no funcionan, no son las mismas enzimas que están trabajando en el intestino. Esas son otro tipo de enzimas, porque si usted observa la imagen que está acá, esta imagen que está acá, usted observa que pareciese que fuera como ese ensamble de rompecabezas, solamente existe una pieza que encaja en ese lugar, no existe otra. Por eso se le dice que las enzimas son específicas, ¿listo? Entonces, el sustrato, que es el reactivo, se va acompañado de la enzima para que la reacción ocurra. ¿Listo? Entonces, estos dos sustratos que están acá, que anteriormente, ¿cómo los llamábamos? ¿Cómo los llamábamos? Reactivo. Reactivo. Se tienen que unir con la enzima para poderlos unir. Porque si usted quita esta enzima de acá, la elimina totalmente de acá, pues estos dos nunca se van a poder unir. O sea, ¿quién es el que los ayuda? El que los mantiene unidos, la enzima. Enzima. Los mantiene unidos para que ellos reaccionen. Ellos van a generar un producto que lo vamos a llamar complejo. Es un complejo, o sea, ya no lo llamamos más producto, lo llamamos complejo. El complejo es el producto de los dos. En el momento que ya se genere ese complejo enzima sustrato, pues se genera la molécula que se requiere, o sea, en ese caso viene siendo lo que se generó. Ahora, en ese punto, ¿quién es la proteína en esta parte de acá? O sea, si yo le digo acá, dígame cuál es la proteína, ¿quién es la proteína entre estos dos? Entre estos de acá. ¿Quién es la proteína? ¿El sustrato o la enzima? El sustrato. No, El sustrato. señor. No, señor. La enzima. La enzima son las proteínas. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, lo que usted tiene que es coger esta figurita y comprender. Primero, conclusión, las enzimas son específicas. Segundo, las enzimas ayudan a que ocurran las reacciones. Tercero, cuando ya ocurrió la reacción, la enzima se retira. La enzima nunca hace parte de la reacción. Entonces, aquí tengo cuántos sustratos hay, o sea, cuántos reactivos tengo. 2. Dos. Tengo este azulito y este rojito, digamos, o fucsia, digamos. Entonces, estos dos tienen cargas opuestas. Sí, claro. Pero son muy polarizadas. ¿Qué creen? Por No, deducción. señor.
No, señor. No. Porque necesitan la enzima, ¿no? Eso, muy poco polarizadas. Por eso necesitan de quién. De la enzima. La Eso, enzima, entonces del la enzima conector. es específica. Entonces la enzima entra en contacto con ellas, tiene que ser específica, ¿sí? Y forman este complejo. En el momento que ellas dos ya reaccionan y logran compenetrarse, la enzima se retira y se generó el producto. ¿Lo comprendieron? Esa es la funcionalidad de cómo actúa una enzima. Entonces, ojo con eso. Listo, sigo acá. Listo. Y aquí le está especificando cuál es la función más específica de las enzimas. Entonces, atraer el sustrato. Lo atraen, lo relaciona y luego de que lo relaciona, pues genera el producto. Entonces, no hay tanta función acá. Luego aparecen, aparte de unas enzimas, resulta que encontraron que hay unas enzimas que para que puedan cumplir la función necesitan de otra enzima para que le ayude a esa enzima. Ojo con el trabalenguas que le estoy dictando. Preste atención. Entonces ya conozco mis enzimas. ¿La enzima es una proteína o es un carbohidrato? Una proteína. Perfecto. Entonces, esa es una de las funciones. Hay proteínas que cumplen la función de proteína. ¿Y cuál es la función de la enzima? Acelerar las reacciones, que las reacciones sean mucho más rápidas. ¿Listo? ¿Las enzimas son específicas o generales? Específicas. Específicas. O sea que las enzimas que yo tengo en mi boca, que están en la saliva, solamente funcionan ahí, y si yo saco de ahí y las voy a llevar al intestino, ¿van a funcionar? No, No, porque son específicas. porque son específicas. Quiere decir que en el intestino existen otro tipo de enzimas. Resulta que hay enzimas que necesitan de otra enzima para estimularla. Entonces, a eso es lo que llamamos nosotros coenzimas, ¿sí? Entonces, hay muchas enzimas que necesitan una segunda molécula para cumplir su función catalítica, ¿sí? O sea, ¿qué significa catalizar? Pues para poder degradar todo lo que se necesita, ¿listo? Que pueden ser de carácter orgánico o de carácter inorgánico, ¿sí? El primer caso se habla de una coenzima, ¿sí? Pero si es una molécula inorgánica se le denomina cofactor. Si es orgánica se le denomina coenzima, pero si es inorgánica se le denomina cofactor. ¿Van comprendiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me repite, por favor? Voy a repetir otra vez desde el principio. Listo. Entonces, primero que todo, hay enzimas, muchas de estas enzimas necesitan de una segunda molécula para poder cumplir sus funciones, ¿sí? Esas moléculas también tienen que ser enzimas, pero en la química no le podemos dar el mismo nombre porque entonces no sabremos diferenciar cuál es cuál. Entonces se le dio otro nombre. Entonces, cuando se necesita una segunda molécula, a esa molécula, si tiene un carácter orgánico, se le va a dar el nombre de coenzima. Pero si tiene un carácter inorgánico, se le va a dar el nombre de cofactor. ¿Lo comprendieron? ¿Sí o no? Señor. Profe, ¿cuáles son más abundantes? Las orgánicas, ¿no? Las orgánicas, sí señor, esas son más abundantes, las orgánicas. Entonces, las orgánicas, que son segundas moléculas que participan en ese proceso, pues ya se les va a llamar coenzimas. Y las inorgánicas son menor proporcionalmente, entonces se les denomina cofactores. Entonces, un ejemplo de un cofactor, la sal que usted le da al ganado. Entonces, el ganado tiene sus propias enzimas, pero cuando usted le agrega una sal, ¿qué le está queriendo decir? Está poniendo otra enzima, o sea, ya no se le va a llamar coenzima, sino se le va a llamar cofactor, porque la sal, el cloruro de sodio, si ve que no tiene carbono por ningún lado, como no tiene carbono por ningún lado, porque es NaCl, no tiene carbono, entonces ya no se le dice coenzima, sino se le dice cofactor. ¿Quedó claro? Y ella lo que va a hacer es estimular a otra enzima para que esa enzima actúe. ¿Comprendió? O sea, el proceso sea mucho más rápido. ¿Lo comprendieron? Ok.
señor. Listo, perfecto. Las enzimas sin su correspondiente cofactor o coenzima son inactivas, o sea, hay enzimas que necesitan obligatoriamente ya sea su coenzima o ya sea su cofactor, ¿sí? Y esas enzimas que necesitan de ya sea su coenzima o su cofactor se llaman apoenzimas. Ahí están los nombres, ahí se los estoy especificando, se llaman apoenzimas, estas que están acá. El conjunto formado por la apoenzima y la molécula adicional se denomina holoenzima. Aquí empezó el trabalengua, aquí ya estamos viendo el bioquímica pura. ¿Ya lo comprendieron? Entonces vuelvo y recapitulo todo. Entonces, muchas enzimas requieren de otra molécula adicional para poder cumplir sus funciones. ¿Listo? Cuando la otra molécula tiene un carácter orgánico, se le llama coenzima, pero si es un carácter inorgánico, se le llama cofactor. Las enzimas que por obligatoriedad necesitan de otra molécula adicional para cumplir sus funciones, se le denominan apoenzimas. Y la conjugación entre la apoenzima y la molécula adicional, o la coenzima o el cofactor, se le denomina holoenzima. ¿Comprendieron ese trabalenguas? Y no lo repito. Más enredada con bulto en el suelo. No, papi, no es más enredado con bulto de anzuelo, más enredado con bulto de mierda, porque cuando hablan así, más complicado. ¿Sí? Entonces, ¿se lo repito o ya comprendieron? Digan pues, ¿se lo repito o así? Repítalo. Bueno, No puede repetir la última vez. pero entonces, vayan comprendiendo, métale lógica al cuento. Existen enzimas que no pueden funcionar ellas solas, necesitan de la ayuda de otra molécula, ¿sí? A esa otra molécula, si tiene carácter orgánico, se le da el nombre de coenzima, ¿sí? Si tiene carácter inorgánico, se le da el nombre de cofactor. ¿Fácil o difícil? ¿Hasta ahí está comprendido? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces paso al otro punto. Aquellas enzimas que por obligatoriedad necesitan de otra molécula, se les denomina apoenzimas. ¿Vamos bien? El conjunto formado de una apoenzima y la molécula adicional se le llama holoenzima. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo, perfecto. Uy, gracias a Dios ya pegamos el otro brinco, mano. Yo pensé que nos íbamos a demorar. Listo. Entonces, estas son algunas de las coenzimas que aparecen. Entonces, ¿cuál es la característica de una coenzima? ¿Qué carácter va a tener? ¿Orgánico o inorgánico? Orgánico. Orgánico, perfecto. Entonces, todas estas que están acá son orgánicas. Hay unas enzimas que son hidrosolubles y hay otras que son liposolubles. ¿Listo? Muy bien. Si voy a generar aquí esta holoenzima, entonces quiere decir que es la unión de una apoenzima que se une con su, en este caso, coenzima. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro o no? ¿Sí quedó claro o no? Escucho. No, pero todavía no está claro. Otra vez. Entonces toca otra vez devolvernos acá. Acá. Tenga parte clarita esta parte de acá. Entonces, vuelvo a repetir otra vez el trabalengua, hermano. Existen enzimas que necesitan de otra molécula para cumplir su función. ¿Listo? Esa otra molécula, si tiene carácter orgánico, se llama coenzima. Si tiene carácter inorgánico, se llama cofactor. ¿Listo? Las moléculas, las enzimas que necesitan por obligatoriedad una coenzima o un cofactor, se les denomina apoenzima. Y la unión entre la apoenzima
y la coenzima o el cofactor se le denomina holoenzima. ¿Listo? Entonces vengo para acá. Entonces quiere decir acá, aquí tengo una holoenzima. Vamos a tomar la vitamina que es una coenzima. Entonces voy a tomar la tiamina. Entonces, esta tiamina. Esa tiamina para que actúe necesita en este caso, de una coenzima. Señor. Sí. Esta vitamina que es la tiamina, ¿qué nombre le doy? Eso es una apoenzima, porque necesita esa enzima de otro. La conjugación entre esa apoenzima, o sea, la tiamina, y la coenzima que está ahí, me forma una aloenzima. ¿Qué función tendría esa aloenzima? Una función reductasa. Entonces empiezo a descubrir las enzimas. Entonces, es una función de reductasa. ¿Sí? Entonces, ¿esta biotina qué función tiene? ¿Es una enzima, una coenzima, una apoenzima o es una holoenzima? Es una coenzima. Esa es una apoenzima. ¿Por qué es una apoenzima? Porque requiere de otra enzima para cumplir su función. La holoenzima formada, ¿qué nombre tiene? Carboxilasas. Carboxilasas, correcto. Y los síntomas de deficiencia, que es cuando usted entra como veterinario, entonces dermatitis, anorexia o depresión. ¿Sí? Entonces, si usted observa en su paciente alguna de estas tres sintomatologías, quiere decir que hay un problema a nivel bioquímico de una de sus coenzimas que no está funcionando. Entonces le está generando eso. Entonces, o sea que es como una, o sea que en el cuerpo hay una insuficiencia de biotina. Exactamente, puede ser una insuficiencia de biotina o hay un problema metabólico. Entonces ahí es cuando tiene que entrar y usted va y busca la parte farmacológica que tenga ese componente que le permita generar esa holoenzima que es la carboxilasa y empieza usted a tratar a su paciente. ¿Listo? Cuando hay pérdida de peso sin ninguna justificación. Cuando el animal es muy irritable, o sea, muchas veces uno ve el animal, es que es bravo. Pero cuando es demasiada irritabilidad, otras veces es porque hace falta ese proceso metabólico y el animal lo manifiesta. ¿Sí? También las dermatitis, ¿sí? La anemia, es por la falta de piridoxina. Creo que hay una droga veterinaria que se llama así. Creo. No sé, ustedes me ayudan. Tiamina, sí, cada ratico en el mercado para la farmacología de humanos, sí hay tiamina. ¿Sí? Entonces, eso sirve para eso. ¿Listo? Bueno, entonces ya la comprendimos un poquito. Entonces me tienen que ir estudiando esa parte ahí. ¿Listo? Los cofactores, estos ya son las moléculas, vuelvo y repito, pero de carácter orgánico o inorgánico. Inorgánicas. Inorgánico. Y si observa que es la misma historia, tienen que encajar perfectamente. ¿Qué le indica eso? Que son específicas. Si aquí ya se encajan las dos que formamos, una apoenzima, una holoenzima o un cofactor. Holoenzima. Holoenzima. Ya se formó la holoenzima, que es la conjugación de todos. Perfecto. Listo, ya vamos a acabar. Bueno, esta es la conformación de las enzimas, ¿sí? Que es lo mismo que le estoy generando. ¿Cuál es la función, la conformación de las enzimas? Cuando las enzimas ya actúan y se regeneran y ellas trabajan, su función es catalizar. ¿Qué significa catalizar? Degradar todo. O sea, ¿qué significa? Poder disminuir la cantidad de energía que usted le va a suministrar a esa proteína para poder sacar su energía. Porque recuerde que la energía la tienen contenida en sus moléculas y hay que liberarla para que el animal pueda capturar esa energía y pueda ser combustible para todos los procesos metabólicos que ocurren. Entonces, esa es su función específica, catalizar. Sigo acá. Aquí, bueno, los aminoácidos que se clasifican dependiendo su unión o su fijación, entonces encontramos los aminoácidos estructurales,
que constituyen el armazón básico o esqueleto de la molécula. Entonces ahí se empiezan a formar los que ya vimos, que son los aminoácidos catalíticos, o sea, sé que aquí qué enzimas entran. Aquí, disculpe, ahí les di la respuesta, pues aquí entran las enzimas. ¿Sí me comprenden? Aquí entran las enzimas. Este sería su nomenclatura y su clasificación, que vuelvo y le repito. Entonces usted empieza a encontrarla. Entonces, ¿cómo identifico, con qué palabra yo identifico una enzima? Con los carbohidratos, ¿cómo era? Inas, profe, que termine en inas, ¿no? Carbohidratos. Ah, osa. Osa. Con los aminoácidos. ¿Cuál era la terminación? Los aminoácidos. ¿Cuál es la terminación de los aminoácidos? No. ¿Cuál? Ina. Ina, correcto. Ahora descubran cuál es la terminación de las enzimas. Descúbranlo, vean. ¿Cuál es la terminación? ¿Cuál? Asas. Entonces ya identifiqué las tres. Ya sé cómo son las tres y cómo las identifico. ¿Listo? Bueno, sigo por acá. ¿Listo? Este ejercicio de síntesis de proteínas, esto ya es más sencillito, ustedes no necesitan mucha explicación al respecto. ¿Pero en qué se genera? ¿Esto es a nivel metabólico o a nivel digestivo? ¿Metabólico o digestivo? Metabólico. Metabólico, correcto. ¿Sí ve que ustedes ya se están ubicando, hermano? Ahí es cuando usted empieza a descubrir sus habilidades, que es lo que yo le insisto. Ya usted se descubre, hermano. ¿Listo? Pero vuelvo y repito, esto hay que seguir trabajando y seguir trabajando. Entonces venimos para acá. Listo. Entonces, el proceso de síntesis de proteínas tiene una iniciación, tiene una elongación y una terminación. ¿Listo? Lo mismo usted lo trabaja, usted lo va a leer, eso no tiene complique. Aquí está la elongación y aquí le explico la otra. ¿Listo? Y acá es el metabolismo de aminoácidos y proteínas, cómo se desarrollan. Entonces, el alimento ingresa, por eso acá no se habla de nutrientes, lo que usted ingresa a su boca es un alimento, ¿sí? Y ese alimento pues tiene la cantidad se supone que debe tener la cantidad de nutrientes contenidos en el alimento. Entonces, ¿qué nombre le doy al alimento? Carne, eso es un alimento, huevos, cereales, entre otras cosas, eso es alimento. Lo que contienen molecularmente cada uno de estos alimentos es lo que uno llama nutriente. Entonces, ¿cuál sería el nutriente acá? Pues la proteína. ¿Listo? Entonces, él se conduce desde su boca, llega al proceso de masticación y llega al estómago. En el estómago se genera otro proceso de trabajo, ahí se genera el proceso de digestión, entonces se empieza a descomponer. ¿Sí ve que todo el proceso es catalítico? ¿Por qué es catalítico? Porque todo se va separando, Va luego al intestino delgado, luego van los aminoácidos, más proceso, va al proceso de absorción, llega a la sangre y ya entra un proceso metabólico. Y el proceso metabólico entonces ya decide si va a ser anabólico o si va a ser catabólico. Si va a ser catabólico es para que produzca más energía. Si es anabólico es para que se construya. Aquí es para que se siga produciendo más energía, aquí es para que se construya. ¿Listo? Y eso es lo que usted va a estar observando constantemente acá y es lo que va a estar aquí constantemente observando. ¿Listo? Y ve que aquí sale otro tallercito. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo observan ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, espérese yo un momentico, reviso acá tiempos. Hola, llamo a mi mamá, mi mamá está por ahí. De acá, se supone que ustedes, la última clase la vamos a tener el 29. Se supone, o sea, nos queda clase el 15, una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases y 5 clases. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Les parece bien dejar este tallercito que vuelvo y se los dejo por donde yo les armé? Entonces tienen que esperar que yo termine de armar eso. ¿Les parece bien recogerlo para el 19 o está muy encima?
Díganme porque no sé qué actividades ustedes ya tienen pendientes y la vaina es colaborarnos. ¿Sí les queda Profe, o bien? sea, así como el que dejó, pero para los martes de la otra semana. Sí, exactamente. Ahora, este es el último taller que se hace, ya no se hacen más talleres, ya serían las evaluaciones finales. Se haría este, que es de carbohidratos y proteínas, y se entra lo de homeostasis, se entra lo de carbohidratos y entra lo de aminoácidos y proteínas. Ese sería el parcial. Y el otro parcial, que sería ya el último parcial, entraría lo de ADN y entraría lo de los ciclos metabólicos, que ya se explican en 3, 4 clasecitas. Entonces la pregunta mía es, ¿este tallercito le queda fácil para el 19? Es el último taller que hacemos. ¿Sí le queda fácil? ¿O lo dejamos para el 22? Escojan. Profe, creería yo que queda mejor como para el 22. Decidan, porque es que ahorita... Repito, yo les doy los Sí, tiempos. profe, para el 22. Lo dejamos para el 22. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Entonces lo dejamos para de la misma manera, fue muy práctico, ¿cierto? Sí, igual. Listo. Perfecto, queda así, profe. Mucho más práctico. El parcial también va a ser así. Les voy a dejar el parcial ahí, les armo las preguntitas, 5 preguntitas. No nos vamos a extender en 10, 20, 30, sino 5 preguntitas claves básicas y las desarrollamos. ¿Les parece? ¿Sí les parece? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Entonces, me dan tiempito, hoy organizo ese taller y se los envío. ¿Listo? Se los envío por los correos para que empiecen a trabajar. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más, Listo, profe, perfecto. me quedo con la niña. Profe, qué pena, tengo una Sí, señor, preguntita. lo escucho. Es que al principio, es que no me acuerdo cómo eran los términos. Usted dijo al principio algo sobre cuando tiene alta polaridad, era iso algo, o no me acuerdo. Isoeléctrico. Isoeléctrico, sí. Eso, Y cuando cuando son es covalente, isoeléctricos, el término, el prefijo iso es que tienen cargas iguales, o sea, se contrapesan. Por eso aparece una carga positiva y una carga negativa que se contrapesan entre los dos. Y por eso tienen puntos isoeléctricos. ¿Listo? sí, y después el profe dijo covalente, que es media polaridad, y había uno que es Bueno, esos son metal. términos que usamos. Ojo, el principio es que usted debe entender de que las moléculas, para que se puedan formar, se tienen que unir por campos eléctricos. Entonces, todas las moléculas que usted observa, las que tienen campos, ellos generan campos eléctricos. Esos campos eléctricos le generan campos magnéticos, o sea, cargas positivas, cargas negativas. ¿Listo? Entonces, hay unos que son muy polarizados, o sea, sus cargas son muy fuertes, o sea, es muy positivo y es muy negativo. Entonces son muy polarizados. ¿Ve? Hay unos que no son tan polarizados, pero tienen sus cargas, entonces son medio polarizados. A los muy polarizados les decimos iónicos, a los medio polarizados les decimos covalentes. Y a los poco polarizados les decimos metálicos. Entonces, ellos tienen cargas, pero sus cargas son muy débiles. O sea, cualquiera puede llegar y romperlos. Por eso el metal que tiene enlace metálico se oxida fácilmente. Usted no le agrega un anticorrosivo, él se oxida fácilmente. ¿Ya me comprendió? Sí, profe, muchas gracias. Ya era para anotar las Bueno, preguntas. muchachos, fue un gusto. Entonces nos estamos hablando, me quedo con la niña. Así que, por favor, me quedo con la niña. Muchas gracias. El resto después retirando. Yo me quedo con la niña Dayana. Listo, profesor, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Señor. Dayana, buenas tardes. Estoy intentando comunicarme contigo, estoy esperando que hables, no encuentro forma de poder hablar contigo, entonces pues doy por entendido de que pues no sé qué pasó, qué sucedió, entonces estamos esperando a ver. Llevo ya más de 10, 15 minutos esperando que usted me hable, me diga algo, ya le activé todo, pero no ha sido posible que usted me conteste. Entonces, por favor, Dayana, contesta, dime algo, porque no he tenido la forma de poderme comunicar contigo y necesitamos cuadrar las notas, necesitamos cuadrar las actividades para ponernos al día. ¿Listo? Entonces, pues, doy por entendido de que no pudiste, que te presentó algún problema o simplemente no estás interesado.